Bienvenido cada una de las familias que hoy está conectada. Y continuamos en la Navidad, disfrutando de la bendición que Dios ha querido que tengamos, y la causa de la Navidad es lo que hemos visto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Ahora veamos el medio que Dios utiliza, que es interesante, para cumplir, que disfrutemos de ese precioso regalo. Entonces, la Escritura nos muestra claramente cómo se diera lo que Dios eligió, con el fin de permitirnos a nosotros disfrutar de una forma amplia y rica de ese regalo. Pero solamente tenemos que lo dio. ¿Cómo se da ese hecho? Ahora, ese hecho se da en alguien en quien yo creo y en quien usted también cree. Y de la Navidad, que es el centro de la Navidad, creemos. Yo creo que Jesús nació de una virgen, elegida con ese propósito, cumpliéndose así lo que dice la Escritura en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 13, el versículo 15. Nos habla allí: nacería de una mujer. Y lo más maravilloso es que fue a su tiempo, en el momento preciso, porque Dios no hace las cosas por hacerlas, ¿no? Esto todo fue concebido, fue planeado, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente y soberano. Dios lo sabe todo. Para Dios, los hechos que se dieron a través de la historia de Israel hasta este momento era la misma, la historia. Para Dios era historia, pero en su tiempo, en el momento. Y nos dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, y por eso hablo y confirmo, apoyándome en lo que dice la Escritura, la revelación perfecta de Dios, que es la verdad. Dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el mensaje: Dios con nosotros. Y el medio es una virgen. Ahora la Escritura nos permite ver claramente en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, lo que se da. Y nos dice la Escritura en el versículo 31, pero antes de la aparición del ángel Gabriel al anunciarlo, dice en el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él perdona los pecados. Y nos sigue diciendo la Escritura, nos sigue mencionando acerca de este hecho. Y quien escribe es un médico, quien se propuso investigar todas las cosas, como dice el primer texto, dice la Escritura: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron desde el principio. Entonces, empieza él a investigar, tal como las enseñaron, recibe la enseñanza y es guiado por el Espíritu Santo para escribir este glorioso evangelio. Y se nos da la información por un médico
que buscó todos los datos, investigó detenidamente para que nosotros disfrutemos de esta gran verdad de que Jesús nació de una virgen. Y nos dice el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No tenía la experiencia de qué es estar con un varón. Entonces, nuevamente aclara, ¿cómo será esto? ¿Cómo se va a dar? Porque está cuestionada ella misma, no sé, ¿cómo se va a dar? Y nos sigue diciendo la Escritura en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso nos permite entender el por qué se diera así. Porque era la persona elegida para defender nuestra causa. Y para hacerlo, no podía haber nacido de José, a quien en sueño se le indica, porque se dio cuenta que ella estaba embarazada, no sabe por qué. Pero ahora la Escritura nos permite ver claramente, su naturaleza no fue pecaminosa, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, como nos muestra la Escritura. Un hecho sobrenatural. Esto nos permite entender que dentro de ese amor, Jesús voluntariamente se ofreció. Ahora, era necesario tomar la naturaleza humana porque como Dios no tuvo principio ni fin, en el principio era el verbo, la palabra, la revelación de Dios. ¿Cuál es el hecho y cómo se dio y qué nos sigue diciendo la Escritura para aclarar? Porque la palabra de Dios está al alcance de nuestro entendimiento. Es mucho más, pero está al alcance de poder entender, de poder comprender. Porque Dios con palabras sencillas nos muestra la obra de su inmenso amor y la obra también de su propósito de que disfrutemos como en esta Navidad, en medio de la pandemia, en medio de todas las situaciones de luto y demás. Pero no se deja de celebrar, porque la causa es el nacimiento de Jesucristo. Pero para nacer tenía que ser engendrado, tener el tiempo, los 9 meses, el alumbramiento, y al nacer iba a haber el derramamiento de sangre y todo lo demás. Y toda matriz que llega a ser afectada por el nacimiento, entonces nos muestra la Escritura, todo varón que llegue a nacer es de Dios, pero es el propósito de Dios. Entonces tenemos que la Escritura nos sigue diciendo en el Evangelio según San Juan, cómo el Verbo se hizo carne. Entonces la palabra de Dios nos permite ver claramente lo que acontece, lo que se da para que nosotros disfrutemos. Pero recuerde y recordemos y no olvidemos que su naturaleza no fue pecaminosa. Porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted y yo fui engendrado por José Tomás Avendaño, concebido por Anatilde Garzón. Entonces, heredé la naturaleza de mi padre, el pecado de mi papá, y a través de la historia de la humanidad fuimos heredando de Adán y Eva. No podíamos defender a nadie porque teníamos que ser el abogado para presentarnos delante de Dios sin mancha, sin pecado, para ofrecernos en un sacrificio santo y agradable a Dios. No podíamos hacerlo por la causa de nuestro pecado.
Entonces era necesario que se cumpliera el amor de Dios en el dar su Hijo. Y dice la Escritura, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, nos dice la misma Escritura, en el versículo 18 de este libro de Juan. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La revelación perfecta de Dios hacia nosotros en su Hijo. Ahora necesitamos disfrutar de la bendición que Cristo, como hombre, trajo a nosotros. Así que María es elegida para la parte de la naturaleza humana, porque Dios no tuvo principio ni tiene fin. Si hubiera tenido principio, hubiera sido primero la mujer y después el hombre, después Dios. Él no tuvo principio. Así que nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, se apropia de la naturaleza humana, porque como hombre tenía que enfrentar la realidad, no como Dios, sino como hombre. No dejó de ser Dios, pero como hombre tenía que enfrentar la realidad de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, como lo hizo. De lo contrario, usted y yo estaríamos perdidos, porque era necesario un medio para ese acercamiento a disfrutar del amor de Dios. Ese amor está manifestado en Cristo Jesús, quien nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Esta Navidad, el lugar que debe ocupar Jesucristo nació en un pesebre, pero en esta Navidad debe nacer en su corazón. Debe ser el Señor de su vida como lo ha sido en mi vida por muchos años, más de 50 años, desde el 56. Entonces, tenemos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor en su cumplimiento. Vamos a orar. Y yo le invito a repetir la siguiente oración. Dios mío, te doy gracias por amarme como nadie más puede hacerlo. El dar tu Hijo, quien tomó mi pecado, mis dolencias, mis problemas, quien se apropió de lo mío y se dio por mí, para hacerme libre. Jesús, te doy gracias por amarme, por esa continuidad del amor de Dios en ti, Jesús amado. Dios mío, reconozco que he pecado contra ti. Perdona mi pecado. Jesús, lávame con tu preciosa sangre. Y ahora la familia, vamos a estar unidos, porque dice la Escritura, si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al confesar nuestro pecado, con su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. El agua nos limpia externamente, pero no puede limpiarnos de nuestro pecado. Así que es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y entonces tenemos armonía en el hogar, ya no hay maltrato, ya no hay ofensa, ya no hay disgusto. Se dio un hecho. Un hermano trabajando en el servicio del aseo, con los carros que recogen todo lo que nosotros, desechamos. Llegaron a un lugar para una Navidad, no tenían plata, no disponían para regalos ni demás.
Y en una de estas casas fueron a levantar una caneca y estaba llena de regalos. O bien fue que la familia dijo, queremos que tengan un regalo todos ellos. Era una caneca llena de regalos. O fue por un disgusto y que dijeron, no queremos nada ni nada, y botaron los regalos. Como quiera que sea, llegaron a tener los regalos para llevar a su familia. Pero en una forma abundante. Dios cuida de nosotros. Así que yo le felicito por la decisión que usted juntamente con su familia ha tomado en este día. Y quienes ya hemos experimentado y gozado, solo nos queda expresar y no olvidar que Jesús nació para bendecir nuestra familia y que Él vive para bendecir nuestra familia y que Él es parte de nuestra vida, de nuestro hogar, no solo una partecita, total. Él es el Señor de mi familia. Hágale Señor de su familia. Que el Señor le bendiga y como siempre, abuelo de pájaro, un abrazo virtual.